Bueno, vamos a seguir la serie que llevamos cada mes. Hablamos acerca del fruto del Espíritu Santo. Y hoy nos toca, hermanos, me toca compartir acerca de la bondad. ¿De cuál, hermanos? La bondad. El fruto de la bondad. Acompáñenme a Gálatas 5, por favor, ya después que se saludó. Acompáñenme a Gálatas 5, 22, por favor. Nos acompaña nuestra hermana Yolis con sus nietos. Ah, qué bonitos. Muy bien. Muy bien, Gálatas 5, versículo 22. Hoy nos toca hablar acerca del fruto de bondad. Y bueno, vamos a mirar qué significa bondad y cómo podemos aplicar la bondad entonces, ¿verdad?, a nuestro diario vivir. En el matrimonio, como hijos a los padres, como padres a los hijos, como pareja. Bueno, el fruto de bondad. El fruto de bondad entonces dice, según Gálatas 5, 22, así como está. Dice lo siguiente, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué, hermanos? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, ¿qué significa bondad? Bueno, vamos a decirlo enseguida de que oremos. Padre, muchas gracias por la vida, gracias, Señor, por este momento, porque estamos dispuestos, Señor, a leer, Señor, a estudiar y a meditar en tu palabra, Señor. Bendice tu palabra, bendice a todos los que nos ven y a los que están aquí, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa bondad? Bueno, déjeme decirle que la bondad es tal y como definen la mayoría de los diccionarios, dicen que es la calidad de lo bueno. ¿Qué es la calidad de qué, hermanos? Calidad de lo bueno, o sea, de una persona, ¿verdad?, que en calidad de ser buena persona. Es decir, que también es la tendencia natural a hacer el bien, ¿verdad? Que bondad es la tendencia, pero escucha esto, natural de hacer el bien. Cuando una persona naturalmente entonces hace el bien, eso entonces es, ¿qué, hermanos? Bondad. Cuando una persona, no por obligación, sino naturalmente hace el bien, o espontáneamente, ¿verdad? Entonces, la bondad es la resistencia, escuche esto, bondad es la resistencia a hacer el mal. Más simple, ¿verdad? Bondad es la resistencia a hacer el mal. O sea, hay momentos en que uno, ¿verdad?, le gustaría actuar mal, o le gustaría hacer el mal, o alguna maldad, algo que no está, ¿verdad?, que no está dentro de lo que es correcto. Entonces, bondad es resistirse a hacer alguna maldad. Eso es bondad. Entonces, la bondad en el tiempo de hoy es un concepto moral que tiene significados como, escuche esto, bondad tiene significados como generosidad. ¿Cómo qué, hermanos? Como generosidad. Cuando una persona es generosa, ¿verdad?, ayuda a las demás personas, es generosa. Pero también tiene significados como amabilidad. Diga amabilidad. Como amabilidad, es decir, ¿verdad?, que yo soy amable, tú eres amable, ellos son amables y todos vosotros somos amables. En ese sentido se entiende entonces bondad como amabilidad. Pero también bondad se define como respeto. ¿Cómo qué, hermanos? Como respeto. O sea, cuando tú respetas a alguien, eso es entonces, ¿verdad?, un resultado de la bondad. Cuando tú entonces respetas a tu esposo, a tu esposa, entonces, eso se deriva de la bondad. También entonces, bondad significa empatía. Y la empatía es cuando tú te pones en los zapatos de otro, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, ahorita en Texas, ¿verdad?, están sufriendo los padres de familia por la masacre que hubo en Texas y mataron a 19 niños menores de 10 años. Y el tener nosotros bondad es cuando tenemos empatía con ellos, cuando nosotros tratamos de figurar el dolor que ellos sienten, ¿verdad? Y nosotros entonces somos movidos, ese es otro de los significados, a misericordia. ¿A qué, hermanos? A misericordia. Misericordia también, ¿verdad?, se deriva de bondad. Entonces, cuando nosotros oramos por tales personas, todos los familiares que fueron afectados, estamos mostrando bondad cuando nosotros oramos. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, no sé si a usted le ha pasado que va en la carretera y ve un accidente y ve carros ya echados a pérdida total, y usted medita, no en el carro que está en pérdida total, sino medita en las personas. Y entonces usted es movido a misericordia y empieza a orar, Señor, ¿verdad?,
fortalece, bendice, cuida de las personas que no las veo, tal vez están en la ambulancia, tal vez ya están en el hospital, pero usted con el hecho de ver el accidente, ¿verdad?, el dolor ajeno, usted entonces, su bondad de usted es orar por ellos. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces la bondad abarca varias áreas o mueve el corazón en varias áreas, ¿verdad? También la bondad entonces abarca la honestidad, ¿la qué, hermanos? La honestidad, ¿verdad? Bondad también es una parte, cuando nosotros somos honestos, es que entonces estamos dando frutos de bondad. La bondad de lo secular es la inclinación natural de hacer el bien. Eso es la bondad en lo secular. Cuando hablamos de bondad, no estamos diciendo, ¿verdad?, de aquellas personas que son educadas, o filántropos, que son, ¿verdad?, personas que donan dineros a causas, pero no creen en Dios. ¿Me explico? O sea, hay gente que es educada, que es amable, hay gente, ¿verdad?, que es honesta, hay gente entonces que le gusta hacer el bien, porque eso es parte de la bondad, hacer el bien, sin mirar a quién, pero no estamos hablando de personas educadas, sino que estamos hablando de un fruto que produce el Espíritu Santo, ¿verdad?, que produce muy dentro de nosotros, pero que lo hace entonces, ¿verdad?, pensando que eso es lo que haría Jesús, pensando entonces que eso es lo que hizo Jesús, cuando hacemos el bien, cuando somos benignos, cuando somos honestos, cuando usamos misericordia, cuando somos amables, cuando respetamos, cuando somos generosos y cuando tenemos empatía. Eso, en ese sentido estamos hablando, ¿verdad?, de este fruto de bondad, no en una manera de que sabemos que bondad es, ¿verdad?, hacer el bien, pero no en una manera entonces de educación, porque hay muchas personas que hacen el bien, ¿cierto?, que son educadas y hacen el bien, pero estamos aquí hablando de un fruto que nace, ¿verdad?, también con misericordia, que nace entonces del corazón, que nace en lo espiritual. Vamos a mirar la bondad de Dios, vamos a mirarla, vamos a Hechos 10:38. ¿Sabía usted que todos los milagros de Jesús son la evidencia de la bondad de Dios? Escuche lo que le dije. ¿Sabía usted que todos los milagros de Jesús son la evidencia de la bondad de Dios? ¿Qué dijimos que era bondad? Misericordia. ¿Qué dijimos que era bondad? ¿Verdad? Empatía, generosidad, amabilidad. Y todos los milagros que Jesús hizo son el resultado de la bondad de Dios en Jesús. Hechos 10:38. ¿Qué dice Hechos 10:38, hermanos? Dice lo siguiente. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y como anduvo haciendo bienes, ahí está la palabra bondad, haciendo bienes, haciendo el bien. Anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Con quién estaba Dios? Con Jesús. ¿Ves? O sea, no nos referimos a meramente un acto de amabilidad en educación, sino nos referimos a actos o demostraciones de bondad, porque Dios está en tal persona. Entonces, cuando tú eres movido a misericordia, en ese sentido, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti, ¿verdad? A eso nos estamos refiriendo hoy, a ese acto de bondad, ¿verdad? Por ejemplo, veníamos de Phoenix, el día de ayer, era, no sé, las 10 de la mañana, y entonces yo me salí de la carretera, del freeway, la carretera principal, y me paré a una gasolinera. Pero cuando íbamos hacia la gasolinera, justo en la salida, ¿verdad?, para ir, entonces miramos a dos homeless. ¿Aquí miramos, hermano? Dos homeless, dos indigentes, ¿verdad? Una mujer, le dije a mi esposa, mira, qué bonita mujer, ¿verdad? Y joven, y el otro muchacho, ¿y cómo están? O sea, pobre de ellos, no traía zapatos. Andaba mugrosa, andaba despeinada, ¿verdad? Andaba, una indigente. Entonces dice mi esposa, pues nosotros traemos muchos zapatos, pues hay que regalarle unos. Entonces yo, ¿verdad?, no le dije más, sino que me metí, me di la vuelta y perseguimos a la mujer como 2 cuadras, ¿no? La perseguimos, dimos vuelta, y entonces la agarramos de frente, y entonces le dimos los guaraches que traía mi esposa, y le dimos algo para que ellos pudieran comer, ¿verdad? Porque no habían comido, eso es lo que dijo. Entonces, eso es lo que es, ¿verdad?, bondad en lo espiritual.
cuando tu mente es movida a misericordia, pero que sabes qué es lo que Jesús haría. ¿Qué es lo que Jesús haría? Entonces, bondad en lo espiritual es entonces hacer lo que Jesús hacía. Y dice Hechos 10:38, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. ¿Me explicó? Entonces, la bondad que nace en lo espiritual es una bondad entonces que no espera nada a cambio. Es una benevolencia que no espera nada a cambio. Porque ¿qué puedes esperar, verdad, de un homeless? No puedes esperar nada, ¿cierto? Entonces son actos de bondad en la práctica. Son actos de bondad. Tú ves entonces la necesidad y la atiendes. ¿Me explico? Eso es bondad. Pero si vemos entonces la necesidad, ¿verdad? Y usamos lo contrario a la bondad, ¿qué sería lo contrario a la bondad? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es lo contrario a la bondad? No se apresuren, de uno por uno. Bueno, lo contrario a la bondad, ¿verdad? Es crueldad. ¿Qué es, hermanos? Crueldad. Es crueldad, es inhumanidad, ¿verdad? Inhumanidad es crueldad, es entonces también sí es una crueldad, eso según el diccionario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que hizo ese hombre en Texas, ¿verdad? Eso es una crueldad, ¿cierto? Es inhumano lo que hizo. Entonces, en ese ejemplo vemos en él, en esas acciones, ¿verdad? La falta de ¿qué, hermanos? De bondad. La falta de bondad. ¿Por qué? Porque bondad es entonces resistencia a hacer el mal. ¿Me explico? Bondad es resistencia, ¿qué, hermanos? A hacer el mal. Entonces, cuando tú te detienes, ¿verdad? Cuando estás a punto de hacer algo malo, me estoy refiriendo. Entonces tú te detienes, tú no sabes ni por qué te detuviste, pero lo que sí sé, que en lo espiritual está obrando la bondad. Es en lo espiritual, te detienes, no sabes ni por qué, pero en lo espiritual uno dice, es por el temor de Dios, sí, pero también es el fruto de bondad que está en nosotros. Cuando nos detenemos entonces o resistimos a hacer el mal. Entonces, la bondad es entonces, ¿verdad? El fruto del Espíritu que no puede ser entonces formado por la misma carne o misma fuerza humana. La bondad de Dios en Salmos 25:7, si me acompaña, Salmos 25:7, la bondad de Dios perdona nuestros pecados. Fíjate bien qué tremendo esto, ¿no? La bondad de Dios, ¿qué hace, hermanos? Perdona nuestros pecados. Recuerda, misericordia se deriva de bondad. Por pura misericordia, ¿verdad? No estamos consumidos, pero esa misericordia se desató de la bondad de Dios, según Salmos 25:7. Salmo 25:7 dice lo siguiente: de los pecados de mi juventud, está hablando David, está hablando, ¿verdad? Está interactuando David, el rey David. De los pecados de mi juventud y de las rebeliones, no te acuerdes, le dice David a Dios. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, ¿por qué, hermanos? Por tu bondad, oh Jehová. ¿Ves? O sea, por la pura bondad de Dios, hermanos, nosotros somos perdonados. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. ¿Ves? Y porque eso bueno de Dios se manifiesta en nosotros como pecadores. Entonces, la bondad de Dios dio comienzo a nuestra salvación eterna. Escucha esto. La bondad de Dios dio comienzo a la salvación eterna. Tito 3:4 y hasta el 5. Dice lo siguiente, para mirar cómo la bondad de Dios es tan importante, este fruto de la bondad del Espíritu Santo, ¿verdad? El fruto de bondad por medio del Espíritu Santo en nosotros, que a veces no lo ubicamos. Como ya decía, ¿por qué a veces te detienes a hacer lo malo? Porque la bondad espiritual se está manifestando en ti. Y entonces la bondad de Dios dio comienzo a nuestra salvación eterna, según Tito 3:4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó, ¿qué, hermanos? La bondad de Dios. Fíjate, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, verso 5, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nos salvó. ¿Por qué, hermanos? Por su bondad. Su bondad.
Su bondad desató la salvación, ¿verdad? Desató la gracia, dicho de otro modo, pues, según Efesios. Entonces, nos salvó. Esta palabra salvó significa librar. ¿Nos libró de qué? Del infierno, ¿verdad? La bondad de Dios nos libró de la segunda muerte. ¿Nos libró de qué? También esta palabra salvar significa entonces misericordia, ¿verdad? Nos hizo misericordia por su bondad. Por su bondad. Ahora, ¿por qué o para qué nos salvó Dios? Bueno, ya miramos que por su bondad, ¿verdad? Nos salvó, pero ahora ¿por qué o para qué? Efesios 2:7. Vamos a mirar por qué o para qué. Efesios 2:7. Claudia, ¿te ayudas a la hermana con el bebé? Muy bien, Efesios 2:7. Vemos por qué y para qué nos salvó Dios. ¿Está conmigo en Efesios 2:7? Estamos todavía centrados en la bondad de Dios, recuerde, en la bondad de Dios. Dice Efesios 2:7. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, diga lo demás, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Ves? Para mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Pero ahora, ¿cómo? ¿En qué venía su gracia? En su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero ¿qué es lo que desató la gracia, hermanos? La bondad. ¿Y qué es la bondad? ¿Qué es la bondad? ¿Verdad? Esa acción de ser bueno, ¿sí? Esa característica, o sea, que Dios es bueno, y por eso nos dio la salvación, el regalo de salvación. Ahora, Dios ciertamente no puede mostrarnos su gloria, ¿verdad? No puede mostrarnos su gloria. Dios, en primer lugar, Dios no comparte su gloria. Pero en segundo lugar, Dios a ningún ser humano le ha mostrado su gloria en su totalidad. Ahora sabemos que porque pues cualquier hombre que miraría la gloria de Dios, el resplandor, ¿verdad?, de Dios, moriría, ¿cierto? Pero sí puede mostrarnos su bondad. Vamos a mirar un caso donde Dios no mostró su gloria, pero sí mostró su bondad. En el ejemplo con Moisés, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, pero no hay hombre que pueda ver toda la gloria de Dios y que viva. Éxodo 33:18. En Éxodo 33:18 y al 39, lo que vemos nosotros aquí es cómo Dios, ¿verdad?, le muestra la bondad a Moisés, toda su bondad. Dice Éxodo 33:18. Dice lo siguiente: entonces dijo, ahora el diálogo anterior, el verso anterior era Moisés. Dijo Moisés, ¿a quién? A Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Fíjate qué petición de Moisés. Te ruego que me muestres tu gloria. Entonces, sabemos que ningún hombre puede ver toda la gloria de Dios, ¿cierto? ¿Qué tal como cuando Pablo quedó enfermo de ceguera, ¿verdad? Después de que vio el resplandor del cielo, cuando Cristo se le apareció. ¿Recuerdan ustedes? Hechos capítulo 9, que narra entonces cómo iba camino a Damasco Pablo, y de repente dice que un resplandor del cielo, ¿verdad?, le iluminó a Pablo, y que Cristo empezó a hablarle, ¿no? Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora fíjate bien allí, en ese resplandor de la gloria de Cristo, la mayoría de los eruditos dicen que fue ese momento donde entonces Pablo obtuvo la ceguera, la cual habla en Gálatas, ¿verdad?, que dice, oh, con cuán grandes letras les escribo. Entonces, ahora, ¿por causa de qué? De ver un poco de la gloria de Cristo, del resplandor de Cristo. Y Moisés está pidiendo ver, ¿verdad?, está pidiendo que Dios le muestre su gloria. Pero pásate al verso 19 de Éxodo 33, dice lo siguiente: y le respondió, ¿quién le respondió? Le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien. ¿Qué es bondad? Bien, es el bien. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Este verso 19, fíjate, en Biblia Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: y el Señor le dijo, voy a hacer que toda mi bondad, ¿toda qué, hermanos? Que toda mi bondad pase ante ti, y pronunciaré mi nombre delante de ti, y tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión de quien yo quiera. Entonces,
Dios no le mostró la gloria a Moisés, pero le mostró su bondad. ¿Y cómo sabemos, verdad, o cómo podemos entender que Dios le mostró toda su bondad a Moisés? Bueno, recuerden, Dios nunca le hizo mal a Moisés, ¿cierto? Nunca le hizo mal. Eso es una resistencia a hacer el mal. Bondad es resistencia a hacer el mal. Nunca le hizo mal. Ahora, Dios fue generoso con Moisés, ¿recuerdan? Fue generoso con Moisés en todos los despliegues, ¿verdad?, de milagros y provisiones en el desierto, ¿verdad? Dios fue amable con Moisés, ¿recuerda? Cuando dice, bueno, al profeta hablaré por sueños, pero a mi siervo Moisés le hablaré cara a cara. Fue amable con Moisés. Dios le mostró toda la bondad a Moisés. Dios le mostró respeto a Moisés, ¿sí o no? Dios le mostró respeto cuando lo defendió entonces de María y Aarón su hermano. Ahora, Dios le mostró empatía a Moisés, porque Dios comprendía y sentía lo que Moisés a veces sentía en sus aflicciones, y Dios lo entendía. Dios le mostró misericordia a Moisés también en sus equivocaciones. Dios le mostró honestidad y la inclinación natural de hacerle bien a Moisés, ¿cierto o no? Cuando vemos toda la historia de Moisés, notamos la bondad de Dios sobre Moisés, ¿sí o no? Conteste pues. Yes or no? Yes, ok. Bueno, entonces vemos hasta aquí la bondad de Dios, ¿verdad? Cómo la bondad de Dios se ha manifestado para perdón de nuestros pecados, para salvación nuestra, pero también en su siervo Moisés se manifestó la bondad de Dios. Ahora, David confesó sus pecados apelando a la bondad de Dios. Escucha esto. Cuando tú te equivocas, cuando tú te equivoques, apela a la bondad de Dios. Salmo 25:7. Salmo 25:7. David apeló a la bondad de Dios. David sabía que Dios era bueno y que su bondad desataba la misericordia y que su bondad desataba la gracia y que su bondad desataba el perdón. Su bondad, la bondad de Dios. Salmo 25:7 dice David: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Entonces dice, no te acuerdes de mis pecados, no te acuerdes de mis rebeliones, ¿verdad? Por tu bondad. Qué tremendo, ¿no? O sea, es como que David está diciendo lo siguiente, ¿verdad? Señor, yo sé que me he equivocado. Pues digamos que se está confesando, ¿verdad? Yo sé que me he equivocado. Yo sé que, ¿verdad?, he sido rebelde a tus mandamientos. Yo sé que no he hecho lo correcto. Pero yo también sé que tú eres bueno, Señor. Yo sé que también, ¿verdad?, tú me puedes perdonar. ¿No saben que Dios los puede perdonar? ¿Verdad? Pues abogado tenemos, ¿verdad? A Jesucristo. Entonces, eso es, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cometamos algo mal, ¿verdad? Por ejemplo, a veces que cometamos algo mal con la pareja, entonces nosotros apelar a la misericordia, Señor, ¿verdad? Tú me puedes perdonar, pero yo también sé que si, ¿verdad?, mi esposo tiene el fruto del Espíritu Santo, también me va a perdonar. Yo sé que si mi esposa tiene el fruto del Espíritu Santo, también me va a perdonar, porque eso es bondad, hacer el bien, ¿verdad? Encaminarse a hacer el bien, ¿verdad? Entonces la bondad, dicho de otro modo, nos lleva a perdonar a otros, ¿verdad? La bondad de Dios entonces provocó que David fuera perdonado. Entonces, hasta este punto entonces hemos dicho que los milagros de Jesús fueron actos de bondad, ¿cierto? Fueron actos de bondad, de misericordia, del corazón. También sabemos que la presencia y el favor de Dios en Moisés fue un acto de bondad, ¿verdad? Y que David fue alguien que reconoció la bondad de Dios. Pero ahora, ¿con qué propósitos nosotros podemos mirar la bondad de Dios en Moisés, ¿verdad? La bondad de Dios en David, la bondad de Dios en Jesús, ¿verdad? Y la bondad de Dios en Él mismo. ¿Con qué propósitos Dios permite mostrar esos ejemplos de bondad? ¿Con qué propósito cree usted? Bueno, sin duda con el propósito de que nosotros miremos, ¿verdad? Y de alguna manera imitemos la bondad. Imitemos la bondad de Dios, imitemos la bondad, ¿verdad?, que los hombres de Dios también les fue dada y que también dieron. Entonces, según Pablo, en 2 de Tesalonicenses 1:11, vaya para allá, vemos que según Pablo, ¿verdad?, Dios nos muestra su bondad con un propósito.
Ahora, con esto quiero decir entonces que nosotros, de acuerdo a los ejemplos que miramos, tenemos que pedir a Dios que nos lleve a formar propósitos de bondad en nosotros. O dicho de otro modo, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios que nos lleve a formar actos de bondad. ¿Actos de qué, hermanos? De bondad. Actos de bondad. Ahorita vamos a hablar qué es un acto de bondad, ¿verdad? Está en 2 Tesalonicenses 1, verso 11, ¿verdad? Propósitos de bondad, actos y propósitos de bondad nosotros. ¿Qué es un propósito? Bueno, en lo que usted llega, un propósito es la determinación firme de hacer algo, ¿verdad? Entonces es como que nosotros le pidiéramos a Dios en este momento: Señor, dame esa determinación firme de formar bondad en mí, ¿verdad? De que la bondad tuya, el fruto de bondad, se forme en mí. Segunda de Tesalonicenses 1:11, ¿está conmigo? ¿Sí o no? Alguno dijo yes, ok. Entonces dice lo siguiente: por lo cual, dice Pablo, asimismo oramos. Ahora dice siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla, aquí está la parte importante, y cumpla todo propósito, ¿qué, hermanos? De bondad y toda obra de fe con su poder. Oramos para que Dios cumpla todo propósito de bondad. Qué tremendo, ¿no? Oramos para que Dios cumpla todo propósito de bondad. ¿Qué es propósito? Determinación firme de hacer algo. Oramos para que Dios cumpla toda determinación firme de hacer algo. ¿Y qué es ese algo? De hacer, ¿verdad?, un carácter de bondad en nosotros, un carácter bondadoso en nosotros. Entonces debemos de tener una determinación firme de hacer actos de bondad. Vamos al otro punto: actos de bondad, ¿verdad? Debemos entonces, como cristianos, ¿verdad?, que hemos creído en el Señor y creemos firmemente que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ha bautizado, que tenemos el Espíritu Santo. Entonces debemos de practicar la bondad. Por ejemplo, ¿dónde? Pues en el hogar, ¿verdad? La bondad. ¿Qué es entonces bondad? Habíamos dicho entonces, ¿verdad?, que es la inclinación a hacer el bien. ¿Qué es bondad? La inclinación a hacer el bien, ¿verdad? En todo lo que se pueda, ¿verdad?, dentro del hogar. Tenemos que entonces inclinarnos a hacer el bien. Hoy no hay muchos hijos, pero bueno, los hijos que estén aquí deben de inclinarse en el hogar, en su casa, por hacer el bien. Eso es bondad, ¿verdad? Cuando alguien le dice: mamá, ¿con qué te ayudo?, ¿verdad? O cuando la yarda ya está muy grande y los hijos pueden cortar la yarda, pueden hacer algo dentro del hogar, ¿cierto? Pero de igual manera, cuando el esposo puede hacer algo, ¿verdad? También hacer algo dentro del hogar, ese es un acto de ¿qué, hermanos? De bondad. Ese es un acto de bondad, ¿verdad? Entonces, cuando preguntamos ¿en qué puedo ayudar?, eso es un acto de bondad, ¿verdad? Ser generoso, ¿verdad? Hay hijos que ya están grandes, ¿verdad? Como, bueno, ya trabajan. Hay hijos a mi derecha, tengo por acá hay un varón que ya trabaja, ya está grande. ¿Y cómo puede un varón, ¿verdad?, que es soltero, pero que trabaja, cómo puede hacer actos de bondad en su hogar? Bueno, ¿verdad? Madre, mira, aquí te va, ¿verdad?, para que te compres algo. Un acto de bondad. Ve y disfrútalo, ¿verdad? Cómprate lo que tú quieras, pero aquí está algo que yo me gané y te lo quiero regalar. ¿Qué tal, Jerry? Ese es un acto de bondad, ¿verdad? Ok, cuando reconocemos la autoridad del hogar y de alguna manera buscamos formas de ayudarlos, son actos de bondad. Ahora ahí está Luisito. ¿Dónde está Luisito? Muy bien, cuando, ¿verdad?, Luisito dice: mamá, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Verdad? ¿Tiro la basura o en qué te puedo ayudar? ¿Limpiar el cuarto? ¿Qué te puedo ayudar? Esos son actos de bondad. Dice Luisito que sí. Entonces, esos son actos de bondad. Cuando nosotros tomamos iniciativa por hacer el bien, estamos hablando dentro del hogar, ¿cierto? O sea, y cuando un hijo no toma iniciativa de hacer el bien, bueno, eso es malo, ¿no? Eso es entonces cruel, porque ve que los adultos, ¿verdad?, se esfuerzan por tener lo necesario y no hay una manera, una manifestación de bondad también en los hijos. En la escuela, entonces, ¿verdad?, se puede hacer actos de bondad. Me impactó mucho, hermanos, no sé si usted miró la noticia de una madre, ¿verdad?, de la masacre que hubo ayer. Y esta madre estaba agradecida con Dios por su hija, porque dice que fue muy valiente esta niña de 4º grado, no sé qué edad tendría, 4º grado, y allí en Uvalde, Texas. Y dice ella que
cuando el hombre empezó a disparar, se escuchaban los disparos y gritos dentro de la escuela. Dice que yo le doy gracias al Señor. Esto fue lo que dijo la señora noticia. Yo le doy gracias al Señor, le doy gracias a Dios por la valentía y confianza de mi hija, que cuando escuchó todo, ¿verdad?, los disparos y gritos y todas las voces desesperadas, ella le dijo, dice, mi hija va en 4º grado, y ella le dijo a todo su grupo de su clase, tranquilos, ¿verdad?, vamos a orar. Fíjate qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, o sea, una niña de 4º año diciéndole a toda su clase, incluyendo la maestra, ¿verdad?, tranquilos, ¿verdad?, vamos a orar, ¿verdad?, vamos a orar. Eso entonces es bondad. Cuando una persona entonces se inclina o influencia a otros por hacer el bien. Entonces, dice la madre, termina diciendo, ¿verdad?, yo doy gracias a Dios por las palabras de mi hija, que ella dijo, ¿verdad?, madre, cuando yo empecé a orar y les dije a todos los niños dentro de la aula que empecemos a orar, yo sentí y se me vino a la mente, ¿verdad?, que Dios estaba conmigo. Qué tremendo, ¿no? O sea, que Dios estaba conmigo. Entonces, en los momentos así también difíciles y en cualquier área, no debemos de tener vergüenza de orar, porque eso ya ahorita ya es como una pena, ¿verdad? O sea, y más en las escuelas, ¿no, Jerry? Que a veces ya los niños no quieren orar, ¿verdad? Les da un poco de pena, pero sin duda, la oración, ¿verdad?, es un arma poderosa, ¿cierto? ¿Verdad? Y creo que debemos ahora más que nunca enseñarle a los que tenemos niños, ¿verdad? Hijo, no te sientas avergonzado por orar en la escuela o con tus amigos cuando van y comen algo. O sea, no te sientas avergonzado, no sientas vergüenza por orar. ¿Por qué? Porque sin duda, como en estos momentos difíciles que pasaron el día de ayer, las personas, hermano, una persona que ora, una persona, ¿verdad?, que anima a los demás, tranquilos, ¿verdad?, vamos a orar, eso es poderoso, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, la bondad de Dios en la pareja, por ejemplo, también debe ejercitarse, ¿verdad?, el fruto de la bondad. ¿Y cómo se debe manifestar? Bueno, de muchas maneras, pero una de ellas dice que bondad significa ser amable. ¿Qué significa, hermanos? Ser amable. ¿Y cómo podría ser un acto, verdad, de bondad a través de la amabilidad? Bueno, ya hemos dicho, ¿verdad? Si llegamos a un lugar, a un área, y tu esposa está en el carro, bueno, tú bajas, ¿verdad?, rápido y abres la puerta a tu esposa, ¿cierto? Ese es un acto, ¿verdad?, de amabilidad, ¿cierto o no, mujeres? Que tu esposo te abra la puerta del carro, ¿es un acto de amabilidad, sí o no? Digan, mujeres, pues, no tengan miedo. Amén, dijo la hermana, ¿verdad? Amén. Entonces, o sea, la bondad, recuerden, esto no se trata de ser educado, se trata de tener una influencia, ¿verdad?, que ser influenciados por parte de Dios para hacer lo bueno, para hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces, la pareja debe ejercitar el fruto de bondad, es decir, ser amables, ser empáticos. Qué tremendo eso, ¿no? Ser empáticos en la pareja, empáticos. Lo contrario, ¿qué es? Apático, ¿verdad? Ser empáticos. ¿Cómo que ser empáticos? Sí, o sea, sentir la necesidad del otro, ¿verdad? Sentir la tristeza de la otra persona, eso es empático, ¿verdad? Sentir, ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Hace unos días tuve algunas dificultades, ¿verdad? Y luego le expliqué a mi esposa porque ella no lo entendía y después lo entendió. Es decir, tuve varias cortaditas de un esfuerzo que hice por terminar algo rápido, ¿verdad? Que al final, de cuentas, ni fue tomado en cuenta, por decirlo así, no se agradeció. Pero mi esposa, después que le dije, fíjate, hice todo esto, y después que lo entendió mi esposa, dice, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, o sea, que tú hagas algo y no te lo agradezcan. Y fue empática, o sea, que sintió lo que yo sentí. Entonces muchas de las veces a los hombres les va mal en alguna área, y es triste cuando la esposa no lo entiende, ¿cierto? Es triste cuando la esposa no lo entiende, eso es apático, ¿sí? Indiferencia. Pero cuando tratamos entonces de decir, ok, le fue mal, y a veces imaginamos, no, pues fue por su culpa. Bueno, muchas de las veces sí, muchas de las veces no. Pero cuando tratamos de ponernos en sus zapatos y mejor decir, ok, voy a usar bondad, el acto de hacer el bien, el acto de misericordia,
el acto entonces, ¿verdad?, de comprender. Y entonces, y nos ponemos en esa mentalidad, ¿ok? ¿Qué es lo que, independientemente como haya sido, pero se siente mal, porque le fue mal tal vez en algo, entonces eso ayuda tremendamente al otro, ¿cierto o no? ¿Verdad? Pero cuando te va mal en algo y tu pareja no te entiende, no, hombre, eso cae también como balde de agua fría, ¿verdad? Entonces, empático es también una manera entonces de demostrar, ¿verdad?, la bondad. Entonces, ser empáticos. Quiere decir también, ¿verdad?, de la bondad en la pareja por medio de ser respetuoso, ¿verdad? Por medio de ser respetuoso, porque a veces también se nos salen las palabras, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, cuando nosotros no corregimos esas palabras, estamos diciendo, no me importa, ¿verdad?, usar la bondad. O dicho de otro modo, el Espíritu no está dando un gran fruto de bondad. Pero cuando lo entendemos que estamos haciendo una falta de respeto, y entonces lo buscamos la manera de corregir porque lo entendemos, entonces eso significa que no estamos dándonos cuenta, pero el Espíritu Santo está creciendo ese fruto de bondad, ¿cierto? Porque es algo que nosotros no es por educación lo que hacemos, es por, ¿verdad?, por la influencia de que Dios así lo demanda. Es porque Dios entonces así nos pide. Entonces, debemos usar también la bondad, hermanos, en la congregación, ¿verdad? Es decir, ser entonces empáticos, ser amables también y hacer el bien. ¿Dentro de qué, hermanos? Dentro de la congregación. ¿Verdad? Vemos entonces alguna necesidad y alguien que tiene el fruto de bondad, ¿qué hace? Va y la atiende, ¿cierto? ¿No? Entonces, me tocó mirar ahora a Jorge Carmona, ¿verdad? Agarró una escoba y estuvo barriendo todo el pasillo. Eso es hacer el bien, ¿verdad? No lo hizo a lo mejor para que alguien lo viera, pero esos son actos de ¿qué, hermanos? De desatar la bondad de nosotros. Vemos una necesidad, y él anunció que necesitamos maestras. Necesitamos más maestras para las clases. Entonces, cuando alguien se levanta y dice, ok, ¿verdad? Yo hago mi esfuerzo, voy a procurar enseñar lo mejor que pueda, pero yo atiendo a esa necesidad. Yo entonces desato un acto de bondad, ¿verdad? Entonces despliego un acto de bondad. Eso es bondad. Pero cuando entonces escuchamos la necesidad y no hacemos un acto de bondad, no estamos entendiendo bien lo que el fruto del Espíritu provoca en nosotros. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Ok. Entonces, ver la necesidad y atenderla, ¿verdad? Eso entonces es un acto de bondad. Ahora, debemos tener bondad entonces con el necesitado, ¿verdad? Jesús fue el buen samaritano, por ejemplo. Hay un acto de bondad que fue movido a misericordia. Esa palabra misericordia se traduce como bondad, ¿verdad? También nosotros necesitamos aprender a ser movidos, ¿verdad?, por la bondad, movidos por la misericordia. Yo no me esperaba ese momento que mi esposa, ¿verdad?, me hizo que me diera la vuelta y correteara allá a las personas para darle a unos guaraches, unos zapatos a una mujer que no traía. Usted sabe que está caliente ahorita aquí el clima, ¿verdad? Ahora imagínese una mujer caminando descalza en el área de Phoenix, donde sube la temperatura hasta 120. Entonces, el mirar esa necesidad y no actuar es una falta de ¿qué, hermanos? De bondad. ¿Sí? Entonces necesitamos nosotros ver esos pequeños detalles y pensar qué haría Jesús. ¿Verdad? Entonces, Gálatas 6:10, vaya a Gálatas 6:10 para entonces ir concluyendo casi acerca entonces de que la bondad es hacer el bien. La bondad es hacer ¿qué, hermanos? Bien. Hacer el bien. Gálatas 6:10, escuchen. Así que, según tengamos oportunidad de ser maestros y maestras para los niños, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la iglesia de Orem. No dice así, ¿verdad? Muy bien, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, o sea, en cuanto tengas una oportunidad, hagamos bien. Eso es bien, allí es bondad. Hagamos bondad a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ves? Entonces, eso es. Cuando se preste una oportunidad de activar la bondad, debemos de activarla, ¿verdad? Si es que entonces el Espíritu Santo nos
nos está dirigiendo, nos está moviendo, nos está guiando. Entonces, no nos olvidemos de hacer actos de bondad. Diga actos de bondad. ¿Y qué es un acto de bondad? Cuando usted llama a alguien simplemente para preguntar cómo se encuentra, eso es un acto de bondad. Cuando usted llama a alguien, ¿verdad? Puede ser en su país, puede ser de su familia, puede ser a su madre, a su padre, puede ser, no sé. Pero cuando usted llama, nomás, oye, ¿cómo estás? Nomás te llamo para preguntarte cómo estás. Eso es un acto de ¿qué, hermanos? De bondad. Cuando eres parte de suplir entonces, ¿verdad?, la necesidad de alguien, sea en la iglesia, sea en la calle, ¿verdad? Eso es un acto de bondad. Cuando perdonas alguna ofensa, también es un acto de bondad. Qué tremendo, ¿eh? Cuando perdonas una ofensa, también es un acto de ¿qué? De bondad. Recuerden, Dios nos perdonó por su bondad. Dios nos dio la salvación por su bondad. David apeló el perdón por la bondad de Dios. Sí, entonces cuando te resistes a hacer el mal, que esto estamos tentados siempre, ¿cierto o no? Estamos tentados a hacer el mal siempre, ¿verdad? En todas partes. Y entonces cuando nos resistimos a hacer el mal, estamos haciendo un acto de bondad. Cuando actúas con amabilidad con todos, ¿con qué, hermanos? Con todos, eso es un acto de bondad. Cuando actúas con amabilidad con todos. Cuando eres honesto con tu pareja, ¿verdad? O en el caso de los hijos, con los padres, cuando son honestos los hijos, eso es un acto de bondad. Cuando haces el bien desinteresadamente, eso es un acto de bondad. Cuando eres tolerante a los errores de los otros, eso es un acto de ¿qué, hermanos? Eso es un acto de bondad. Cuando haces buenas obras, eso es un acto de bondad. Cuando eres misericordioso, estás haciendo un acto de bondad. Cuando actúas con humildad, estás haciendo un acto de bondad. Cuando actúas con mansedumbre, estás haciendo un acto de ¿qué? De bondad. Cuando actúas con paciencia, estás haciendo un acto de bondad. Cada vez entonces que hacemos el bien, estamos haciendo un acto de ¿qué? De bondad. De bondad. Acompáñame a Colosenses 3:12. Para concluir entonces, ¿verdad?, diciendo que el nacido de nuevo, ¿cuántos son nacidos de nuevo? ¿Verdad? ¿Cuántos creen en Cristo? Amén. Entonces el que cree en Cristo, el que ha nacido de nuevo, debe estar vestido, escuche esto, debe estar vestido de bondad. ¿Te puedes imaginar, verdad? Entonces que yo estoy aquí arriba, pues todo mi traje azul se llamara bondad. O sea, y si yo me lo quito, el traje azul, ¿verdad?, y la corbata azul, me quitara la bondad. Pero un cristiano debe estar vestido siempre. ¿Alguno de ustedes sale sin vestirse de su casa? Contéstenme. No, nadie, ¿verdad? Todos se visten y salen, no están dementes, ¿verdad? Nada, para nada. Entonces, igual, en ese sentido, ¿verdad?, el cristiano debe estar vestido siempre de bondad. Yo sé que esto no es fácil, ¿verdad?, estar vestido de bondad siempre. Pero al menos eso es lo que demanda la palabra. Colosenses 3:12, ¿está conmigo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, dice Colosenses 3:12. Vestíos, ¿ves? Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, fíjate todo lo que involucra la bondad, santos, amados, de entrañable misericordia, ¿y de qué, hermanos? Y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Entonces, ¿qué es lo mismo, verdad? Bondad, sinónimo, benignidad. Entonces vemos aquí que, ¿verdad?, el cristiano debe estar vestido de la bondad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Vestido de la bondad de Dios. Entonces cuando tú, ¿verdad?, de repente te cueste perdonar alguna ofensa, entonces podríamos decir, está desnudo de bondad, ¿verdad? Cuando de repente entonces, ¿verdad?, ya dejes de ser amable con tu pareja o con alguien más, con los que te rodean, estás desnudo de bondad. Entonces cuando entonces te falte la tolerancia
de los errores de otros, ¿verdad? Sería que estás desnudo de la bondad de Dios. Entonces, cuando dejas de ser misericordioso, cuando dejas de andar con humildad y cuando dejas de actuar con mansedumbre, entonces hay una desnudez de bondad. Y nosotros estamos llamados a ser vestidos de bondad. ¿Cuántos se llaman? A ser vestidos de bondad, ¿verdad? O sea, entonces, en el diario vivir, hermanos, la vamos a ocupar a cada rato, ¿verdad? La bondad. Porque entonces, ya decíamos, cuando la mujer de repente está ahí, media, ¿verdad? Melancólica, tenemos nosotros que decir, ok, entonces, a ver, me voy a poner en sus zapatos, me voy a poner en su situación, voy a ser empático, ¿verdad? ¿Por qué está así? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está de pronto como tan melancólica? ¿Por qué está así? En vez de ligeramente ir ya y decirle, ay, no te hagas, ¿verdad? En vez de ligeramente entonces ir y decirle, ay, ¿para qué estás ahí fingiendo? En vez de ligeramente, entonces tengo que usar la bondad, ¿cierto o no? O sea, ser empático, diciendo, no, primero me voy entonces, ¿qué será? Y pensar entonces antes, ¿verdad? De usar entonces lo contrario a la bondad, que es entonces maldad. Muy bien, entonces la bondad cristiana no le hace al creyente orgulloso, sino agradecido hacia Dios y a los demás. La benignidad, ¿verdad? Y la bondad, entonces, son virtudes que nos ayudan a ser amables, ¿verdad? Que expresan misericordia, que expresan humildad, que expresan mansedumbre, que expresan paciencia y nos ayudan, escucha esto, a no dañar a nadie. ¿A qué nos ayuda la bondad? A no dañar a nadie. De tal forma que nos convierte en personas que se interesan por el prójimo. La bondad no ira a nadie, o no mira a nadie con desprecio, sino que mira con amor. Siempre está dispuesto a hacer lo bueno, por difícil que sea esto. Por difícil que sea tú, la bondad siempre está dispuesto a hacer lo bueno. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que entender entonces que el fruto de bondad es estar siempre dispuestos, o es aquello que nos pone dispuestos siempre a hacer lo bueno. Dicen amén. Póngase de pie. Eso es el fruto de bondad, ¿verdad? Es la influencia divina que siempre nos pone en disposición de hacer lo bueno. ¿De hacer qué, hermanos? Lo bueno. De hacer lo bueno, ¿verdad? Aquí hay unas jovencitas, ¿verdad? A veces se ocupa ayuda los domingos con los niños. Pues bueno, tienen que estar dispuestas a hacer lo bueno, ¿verdad? Estar dispuestas a ser de ayuda también. Entonces ya mirábamos en el hogar, pues bueno, los hijos grandes que trabajan sean benignos, ¿verdad? Sean entonces bondadosos también con sus padres. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor, que estuvimos estudiando, leyendo, Señor, y meditando de tu palabra. Sabemos, Señor, que el fruto de bondad no es meramente educación, porque alguien puede estar educado y ser amable, pero no obedecerte, no creer en ti, Señor, y no hacer lo que tú, Señor, demandas. Señor, muchas gracias, porque sabemos que la bondad, Señor, nace del Espíritu, es un fruto del Espíritu, Señor, que nos ayuda a hacer lo bueno, pero también de alguna manera, Señor, no nos permite hacer lo malo, Señor. Muchas gracias por esa bendición, Señor, que está en tu palabra, y gracias, Señor, por ese fruto, y Señor, por la benignidad que nace de ti, Señor, y la has compartido con nosotros. Muchas gracias a Jesucristo por la salvación. Y Padre, en estos momentos también, Señor, nos disponemos a orar, Señor, por fortaleza, Señor, por paz y consuelo, Señor, en las madres, en los padres, en las abuelas, familiares, Señor, de aquellos niños, Señor, que perdieron la vida en Uvalde, Señor, Texas. Señor, te pedimos, Señor, que tú le seas dando consolación a cada uno de los afectados, Señor, directos o indirectamente, Señor. Padre, te pedimos también, Señor, que tú le des sabiduría, Señor, a los gobernantes de la nación, Señor, al presidente, legisladores, Señor, gobernadores, que ellos puedan tener sabiduría, Señor, para hacer leyes, Señor, que puedan evitar estas masacres tan repetitivas, Señor, y tan comunes que solamente suceden aquí en Estados Unidos, Señor.
Señor, dale sabiduría. Y a nosotros como padres, Señor, también, Señor. Nuestros hijos también llegarán a edades que tuvo ese joven que cometió ese crimen, Señor. Enséñanos también a nosotros a enseñar a nuestros hijos a tener bondad, a hacer solamente lo bueno, a evitar lo malo. Enséñanos también a nosotros, Señor, como iglesia, en las aulas, Señor, de esta iglesia, a los niños chicos, Señor, y hasta el más grande, enseñarles, Señor, buenos principios, buenos conceptos, Señor, buenos valores, que ellos aprendan, Señor, simplemente a hacer lo bueno y evitar lo malo, Señor. A los maestros que enseñan en cualquier iglesia, Señor, Padre, que también tú les pongas esa carga, Señor, de siempre sembrar, Señor, la palabra del Evangelio, los principios del reino en el corazón de cada niño, Señor, para que cuando lleguen a esas edades, Señor, ellos también tengan conciencia por parte, Señor, de tu Espíritu Santo. Ponemos en tus manos, Señor, a cada uno de los familiares de ese lugar y a todo gobernador de Estados Unidos, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Despídenos en paz y llévanos con bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que practiquemos la bondad. ¿Está bien, hermanos? Dile que está a tu lado, practiquemos la bondad.